Gracias, hermano Morales. Una vez más, gracias al Señor de tener un momento tan importante, una hora en el tiempo de nuestras vidas. Un estudio del Apocalipsis 3 que comprende las tres últimas iglesias, que son Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos periodos son prácticamente nuestra vida. Estos periodos se diferencian de las iglesias anteriores, como de Tiatira, de Pérgamo, de Éfeso, porque son las iglesias del pasado y cada una tuvieron sus características, obviamente, que también son paradigmas, señales para nosotros. Dios sí realmente comprende a nuestro pueblo, desde el remanente de Sardis hasta hoy. Queridos hermanos jóvenes y hermanos, este es una comunicación, un interaprendizaje. Aún la hermana White no escribió todo los comentarios para cada versículo de este capítulo. Juntamente con las otras de Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, estas iglesias estuvieron ubicadas, como ya lo dijeron también los pastores anteriores, a la altura del mar Egeo, del mar Mediterráneo, o sea, en la parte oriental del litoral del mar Egeo. Estuvieron casi juntas todas las iglesias. Estas iglesias existieron en la realidad y fueron evangelizadas por los apóstoles. Sin embargo, cada uno tuvo su experiencia, cada una tuvo su peculiaridad, y eso también se proyecta a nosotros como también consejos, exhortaciones, reproche del Señor para nosotros como su pueblo. Entonces, dando esta introducción, vamos a presentar ahora nuestras diapositivas y ver lo que tenemos ahora. Bien, hermanos jóvenes y hermanos en general, lo que vamos a tener ahora aquí es los comentarios únicamente de hermana White. Para el comentario de Apocalipsis, cuestión, hombre de estudio, de profundidad, que tiene sus criterios. Pero en esta ocasión solo presentaremos todo lo que es así dice Jehová. Todo lo que se puede comprobar, todo lo que el Espíritu Profecía lo ha enseñado. Obviamente que hay algunos versículos que no lo comenta la hermana White, y por supuesto solamente en la parte final en el diálogo, posiblemente compren participar. Y de mi parte también. La gran persecución que empezó en 1538 hasta el tiempo del fin, 1798. El tiempo del fin. Hasta ahí vino la gran persecución. Pero ahora lo que queda de todo esto es la iglesia de Sardis. ¿Y cómo queda? Entonces, el periodo lo hemos dicho aquí, y en eso sí coincide con nuestro estudio, que termina en 1900, cuando empieza el gran clamor, la gran predicación del grupo de Filadelfia. Dice pues, hermano, al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice,
conozco tus obras, que tienen nombre, que vives, pero estás muerto. Dice ahí entonces, la hermana White, en este caso, yo el código que estoy dando abajo, la cita, página 399 del libro 7A, la página que está entre paréntesis, ¿no? No la página del inglés. Entonces, la página que está en español la estamos dando entre paréntesis. Este comentario de hermana White dice, pues, en Sardis, muchos se habían convertido por la predicación de los apóstoles. La verdad había sido recibida como una luz brillante y resplandeciente. Unos habían olvidado la forma maravillosa en que habían recibido la verdad. Y Jesús creyó necesario enviar un reproche, ¿no? Una exhortación. Así. También los antiguos portaestandartes habían caído de la iglesia de Sardis en la historia, y algunos se habían cansado de las frecuentes repeticiones de la verdad. Deseaban una doctrina novedosa, más agradable para muchas mentes. Pensaban que necesitaban un cambio maravilloso y una ceguera espiritual. No discernían. Sí, hermano Abel, ¿me están escuchando? Perfectamente, normalmente. hermano. Perfectamente. Gracias, muchas gracias. Puedes seguir. Muchas gracias. Entonces, como en todo ciclo, los pioneros, en ellos hay fervor, hay trabajo, no miden tiempo, no miden horas, no miden... Y eso es lo que pasó también en Sardis, ¿no? Como también en la iglesia de Éfeso, recuerdo. La iglesia de Éfeso, que ha sido explicada también en la parte final, el anciano Juan, él pide, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque ya la iglesia veía al mundo. Quería otras formas de religión, de culto. Así también pasó en Sardis, ¿no? Como dice aquí, que ya los antiguos portaestandartes habían caído, habían muerto, y algunos ya habían cansado ya de repetición de las verdades. Deseaban una doctrina novedosa, más agradable para sus mentes, ¿no? Más sensorial. Pensaban que necesitaban un cambio maravilloso. Y aquí está, pues, el riesgo y el peligro. En el cambio de la doctrina. Un escrito de Jehová no se puede cambiar. Donde el Señor no ha dado un escrito, bueno, es libre a la persona de dar un concepto de querer. Pero donde hay un así dice Jehová, todos estamos unidos. Por eso tenemos una conferencia general. Y ahí se discuten todo punto de doctrina, toda opinión, ¿no? Toda teoría se discuten allá. Y bueno, y aunque no rápido, pero se van definiendo las doctrinas. Y eso nos hace una iglesia unida también. Entonces, estamos aquí ahora con el Apocalipsis 3:3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál es la explicación de este versículo de hermana White? Se da una advertencia acerca de un tiempo cuando penetrarían errores como un ladrón para robar la fe del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios debían velar diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engaños del enemigo. Entonces, nosotros también damos una aplicación, pero es particular, de que esto se refiere también que Cristo viene como ladrón a nuestro juicio, al juicio de los vivos, si es que ya el caso se da o si ya ha empezado. Entonces, bueno, es una aplicación también aparte. Pero lo que aquí, la hermana White, exclusivamente sobre este versículo, dice que las nuevas doctrinas, las nuevas teorías, también son como ladrones que roban nuestra fe, roban nuestras convicciones, nos hacen dudar y nos apartan de Dios. Entonces, esto es deplorable también.
para el Señor. Entonces se requiere que los hijos de Dios, las dos últimas líneas dice, los hijos de Dios debían velar diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engaños del enemigo. Tenemos el siguiente versículo, con todo, Apocalipsis 3:4, sobre Sardis, con todo tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo, vestido de blanco, porque son dignas. Interesante aquí. Sardis, queridos jóvenes y hermanos, ¿por qué dice tienes unas pocas personas, ¿no? Unas pocas personas que no han manchado su ropa? Porque la gran mayoría de Sardis, prácticamente su fe estaba muerta. El hermano White dice que en cada, por supuesto es un periodo corto, ¿no? Sardis es un periodo de 35 años que va de 1798 a 1833. Gracias a Dios, un corto periodo. ¿Por qué? ¿Y por qué se dio aquí la apostasía de Sardis? ¿Por qué se dice que es una iglesia que tiene nombre de cristiana, pero que está muerta? El Managua decide en cada iglesia debe colocarse un cartel, apostasía, 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 apostasía. Porque así estaba la iglesia. Tanto que algunos fieles no asistían a esa iglesia, a las reuniones. Dice el Conflicto de los Siglos que uno del que no asistía era Guillermo Miller. Dice el mismo Conflicto de los Siglos que era la forma de religión de aquella época, el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Creer en Dios, pero no asistir a un templo, porque ahí vas a ver, pues, lo contrario de religión. Hay veces mundanismo. Entonces, la iglesia de Sardis se había apartado de la sencillez y ahora está en la libertad. En realidad, Sardis, ¿por qué está así? Porque, como dice el Conflicto de los Siglos, que se reanude la fe, ¿no? Y las armas de la persecución se encenderán. Es decir, cuando hay persecución, ahí está la iglesia fiel. Eso, ¿cuántas veces nos han contado los hermanos que estuvieron detrás de la famosa cortina de hierro, ¿no? de la represión de las décadas pasadas? Y ahí eran fieles, ahí los hermanos eran fieles. En la conferencia general nos dijeron que en Rumanía, en Rusia, Hungría, en Yugoslavia, ellos permanecían fieles, tenían iglesias, tenían asociaciones, tenían unión y de algún modo, de alguna forma, daban su diezmo a la conferencia general. Es admirable. Eran iglesias, pero no tenían templos, porque era prohibido, naturalmente. Los templos eran las casas, los hermanos. En 91, la primera vez que asistimos a Rumanía, viajamos de Alemania, de Frankfurt a Rumanía, un viaje largo, atravesamos toda Europa prácticamente, y llegamos ahí, y el sábado pensamos, como era costumbre acá, o es, vamos a un templo, ¿no? A un gran coliseo enorme, para toda la gente que vino, los delegados de todo el mundo, y ellos querían ver a los delegados, estar con nosotros. El sábado, hermanos, pasamos en la casa, desde que nos hospedaban. Nadie fue a ningún templo, nadie. Todos en la casa, porque así habían vivido muchos años, era la costumbre. Claro, después se construyeron muchos templos, y qué lujo, y qué bonito, ¿no? Porque ellos en 40 años en Rumanía guardaron mucho dinero, mientras la gente trabajaba según el socialismo, pero desperdiciaba su dinero semana tras semana. Y los hermanos de muchas cosas que nos contaron ellos. Ellos se fueron al mundanismo, a la apostasía, porque quedaron en libertad, pues. En 1798 empieza, ¿por qué? Porque ahí termina la iglesia de Tiatira, el largo periodo de los 1200 años de persecución, y termina en 1798. ¿Qué pasó ahí? Al gran perseguidor, a Roma, Napoleón,
mandó a su general Berthier y tomó preso al Papa Pío VI. Claro, las razones son políticas también. Hubo una desobediencia política, económica, de Napoleón, y entonces se ensañó contra el Papa y lo tomó prisionero. Y al siguiente año, Pío VI murió. Se cumple ahí la profecía de Apocalipsis 13, la cabeza fue herida y una de sus cabezas fue como herida de muerte. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando ya prácticamente no hubo opresor, la persecución romana de toda la Edad Media prácticamente cesó. Entonces, las iglesias se dieron libres, no había persecuciones, se vieron en situación de hacer cosas en libertad, comprar cosas, vestirse de algún modo. Entonces, la iglesia cambia. Y eso es lo que pasó en Sardis. Pero dice acá que hubo unos fieles que no han manchado su ropa. Esos prácticamente, esos pasan a Sardis, de Sardis a Filadelfia, y uno de ellos es Guillermo Miller. Guillermo Miller, hermanos, no asistía a los templos porque eran iglesias muertas, solamente de nombre que vive, pero cuando Miller entendió, tuvo claro la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, él estuvo convencido matemáticamente, entonces pidió permiso a las iglesias bautistas para predicar el mensaje que Cristo viene en 10 años, en 1844. Entonces ahí viene el periodo de Sardis. Entonces, perdón, de Filadelfia. Sardis es un periodo corto, felizmente, de 35 años. Y bien, ¿qué tengo más acá? El discernimiento manifestado por Cristo, al pesar los caracteres de los que ostentan el nombre del Señor en su carácter de cristianos, nos induce a comprender más plenamente que cada individuo está bajo la supervisión del Señor. Él conoce íntimamente los pensamientos y las intenciones del corazón, así como también cada palabra y acto. Conoce todo lo que se refiere a nuestra experiencia religiosa. Sabe a quién amamos y sabe a quién servimos. Dios conoce todo, mis hermanos, y como un padre nos tiene paciencia, nos espera, quiere alentarnos, nos cuida. Sus ángeles están al lado nuestro siempre. Pero aquí, cuando tenemos el pasaje de que Cristo mira los caracteres de los hombres, hermanos, aquí, si ustedes ven acá en el texto del comentario de Elena Garmo de Guay, página 400, entre comillas, aquí se refiere que el carácter o los caracteres de las personas comprenden tres cosas. Eso tenemos que saber. En este estudio, yo me quiero detener aquí, porque se trata de nuestra vida. ¿Qué se juzga en el cielo? Nuestros caracteres. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Nuestros caracteres. ¿Qué es el carácter? Entonces, aquí en el texto mismo dice, al medio, dice al texto al medio, él conoce íntimamente los pensamientos. Esa es parte de nuestro carácter. Y las intenciones del corazón. Así como también cada palabra es parte del carácter. Y también cada acto. Entonces, hermanos, el carácter que va a ser juzgado, porque vamos a entrar a la iglesia del juicio, a la iglesia de la Odisea, el carácter está compuesto por tres cosas nuestras, que somos responsables por ellas. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Si los hermanos, hay otra página que lo define más, Testimonio para Ministros 4:38. Los caracteres, Dios pesa los caracteres de los hombres, pensamientos, palabras y obras, dice ahí, ¿no? Entonces, jóvenes, si algo se pesa en el cielo, y hay que tener cuidado de ello, porque eso se va a juzgar, son precisamente este conjunto de lo que forma el carácter. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Con estos tres cosas, glorificamos a Dios u ofendemos a Dios. Por estas tres cosas nos salvaremos o por estas tres cosas nos perderemos. Dijo Jesús, ¿no? Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y Salomón en Eclesiastés 12:14 dice, el fin de todo discurso, de todas estas cosas,
¿no? De todo tu estudio, de todo lo que sepas, de todo lo que hagas por el servicio de Dios, es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Que Dios juzgará toda cosa, buena o mala, oculta o no. Entonces, jóvenes, la esencia de nuestros temas es nuestra preparación, nuestro conocimiento de lo que Dios quiere y lo que tenemos nosotros que también glorificar a Dios por nuestra obediencia en lo que Él quiere. Él quiere, en realidad, hermanos, que obtengamos un carácter semejante al carácter de Cristo. El Señor quiere que tengamos un carácter bueno, entonces un carácter que lo glorifiquemos en pensamiento, palabra y acto. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Aquí, hermanos, al que venza. ¿Quién es el que venza, no? El que venza, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué vamos a vencer? ¿Al hermano, al amigo, ¿no? Al adversario de la fe, al opositor de la fe? Quiero decir, no. El vencedor es sobre nosotros mismos. El vencimiento es vencer el yo, el orgullo, lo que afea nuestro carácter, lo que lastima y hiere el corazón de nuestro Cristo. Él mismo, dice la Biblia, que se anonadó a sí mismo, se negó a sí mismo. Eso es la parte, hermanos, que como cristianos nos es difícil, pero no hay otra forma y no hay otra solución. El vencimiento es llegar a ser un Cristo en este mundo, que le representemos en carácter, en mansedumbre y en humildad. En mansedumbre y humildad. Este es el pensamiento del Señor, el deseo de Él. Y por tanto, dice el texto, el que venza será vestido de ropa blanca. Pues bien, es verdad que no somos salvos por nuestras obras, por lo que hagamos, o esfuerzos, o por la obra misma misionera. Todo eso está bien. Es parte del efecto de haber conocido a Cristo y honrarle también y glorificarle. Siempre seremos vencedores y siempre seremos salvos por la ropa inmaculada de Cristo Jesús, por el manto santo. Y además dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, ¿quiénes están en el libro de la vida? Todos los que creyeron en Jesús. Todos los que le aceptaron a Jesús están en el libro de la vida. Todos los que alguna vez entraron a la obra de Dios están en el libro de la vida. Entonces, y lo confesaré. ¿Dónde? Hermano, estamos ahora en el juicio investigador. Y entonces, desde Sarri ya se avisoraba el juicio que debía empezar pronto, en 1844. Entonces dice, y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos, Señor. Hermanos, este es en el juicio investigador. Como sabemos, el juicio investigador tiene una formalidad, tiene un protocolo, tiene los actores ahí, que está el juez, está el reo, está el código, está el acusador, y está el acusador, y está el abogado. Entonces, hermano, Cristo, en el juicio, a pesar que hayamos pecado nosotros, y Satanás nos acusa ahí, en esa escena del juicio, nos acusa, Cristo no puede decir nada, no puede decir, no, él fue santo, él nunca pecó, nunca erró, no. Cristo lamentablemente calla. Pero Cristo sabe una cosa, Cristo sabe cómo nos va a defender. Él tiene en sus manos nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento respecto a la ofensa a la ley de nuestro Padre Dios. Y la fe en que Jesús murió para que, a pesar de haber claudicado o
incurrido en delito contra la ley, Cristo pone su vestido, Cristo levanta sus manos y nos cubre con su vida justa. Y así somos librados y absueltos en este juicio investigador. Por eso dice él, al que venza será vestido de ropas blancas, no borraré su nombre en el libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Queridos jóvenes, yo sé que cada uno deseamos en algún momento hacer un pacto con Dios, que nadie nos va a impedir, cada uno decidirá en su momento, yo no sé cuándo, pero ojalá sea pronto, para vivir una vida con el Señor, para andar como Él, ¿no? Con Él, ¿no? Para andar con Él. Dice entonces, cuando nosotros entramos en fe al Señor, nos hemos rendido a Él. Cuando creemos en Él, cuando nos tornamos cristianos, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y el juicio investigador, en cierto modo, técnicamente, es ver y quién no. Entonces, todos los cristianos de todas las épocas van a ir al juicio investigador para la gran muchedumbre, al final, y otros para conformar los 144.000. Pero el tema ahí es, para Jesús, el tema es, su preocupación es, ojalá su iglesia todo permanezca en el libro de la vida. Entonces, este será salvo, el libro de la vida. Bien, este es el que vence. El que venza el yo, el orgullo, los defectos de carácter que nos distinguen y nos apartan de Dios. La iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, desde 1833 a 1944, porque son representados los 10 años acá, que representan los 10 años de las trompetas que en el Antiguo Testamento, en el mes séptimo, en los primeros 10 días se tocaban las trompetas anunciando que viene el día de la expiación. Y el día de la expiación era el día del juicio, donde hasta el sumo pontífice podía morir dentro del tabernáculo. Todos salían y estaban consagrados. Era un ayuno, era un sábado. Nadie debía cocinar. Todos pendientes de lo que pasaba con el sumo sacerdote. Y bueno, si todo esto era bueno y feliz, el sumo sacerdote haciendo los oficios, salía del lugar santísimo y colocaba los pecados simbólicamente, un macho cabrío que era de pecados, simbólicamente, por supuesto, y lo llevaba a un desierto donde tenía que desaparecer y morir. Así, hermanos, el macho cabrío de Satanás, que así estaba representado, y al final nunca más existirá Satanás. Nunca más habrá tentación, no habrá árbol de la ciencia del bien y el mal, como dice en Apocalipsis 22, solamente está el árbol de la vida, para la vida eterna de todos. Muy bien, entonces, escriba el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Luego dice, el testigo fiel nos ha dado la seguridad de que ha puesto ante nosotros una puerta abierta. Los del mundo se les puede negar a los que están procurando ser fieles a Dios. Un camino puede ser obstruido, una obra estorbada por los enemigos de la verdad, pero no hay poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. El cristiano puede cerrar esta puerta complaciéndose en el pecado o rechazando la luz del cielo. Puede apartar sus oídos para no escuchar el mensaje de la verdad y así puede cortar la conexión entre Dios y el alma, y su alma. Queridos jóvenes, se abrió una puerta en el cielo que nadie puede cerrar. Esa puerta que tú y yo tenemos el privilegio que diario y a cada momento debemos ingresar ahí, en pedir ayuda al Señor.
Si un joven está en pecado o está en una situación difícil o ha caído profundamente en los errores, él puede decir, sálvame, Señor. Sálvame, Dios mío, ¿no? Como antiguamente decían, Osana, sálvame, Señor. Entonces, esto es suficiente. El Señor lo entiende y prestamente Él tiene poderosos ángeles que vendrán en tu ayuda. O si es posible, Cristo mismo. Viene ahora la iglesia de la Odisea, que significa tiempo de juicio. Partió en 1844 y no sabemos cuándo terminará, porque se trata acá del juicio investigador. Queridos hermanos, el juicio investigador empieza en 1844 con los muertos y dice la Biblia, 544, conflicto de los siglos, pronto, nadie sabe cuándo tocará el juicio de los vivos, ¿no? Pronto, nadie sabe. Por eso es que cuando acabe el juicio investigador, hermanos, se habrá acabado la gracia ya. Las tres gracias, para ti, para la iglesia y para el mundo. La gracia se acaba en tres instancias. Para el hombre, no sé, tendré 30, 20 años de gracia o 2 años o un día, no sabemos. La iglesia también se acaba la gracia para nuestra iglesia, como iglesia, para el movimiento de reforma. ¿Cuándo se acaba la gracia para el movimiento de reforma? Cuando recibe la lluvia tardía. Unos la reciben, otros no, lamentablemente. Ahí acabó la gracia. De ahí somos iglesia triunfante, nadie peca, todos predican el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. La iglesia predican los médicos naturistas, predican los niños, son los últimos en predicar. Ellos, porque la ley no tiene efecto para los niños. El decreto dominical, porque son niños. Pero los mayores sí, son perseguidos, son multados, son encarcelados. Los niños darán la bienvenida a Cristo, como ya sucedió en el mensaje del primer ángel. Los niños de Escandinavia, dice el conflicto de los siglos, levantaban las mesas, predicaban la venida de Cristo para 1844. Y la gente viendo esos hechos sobrenaturales, muchos se convirtieron. En esta etapa final, hermanos, los niños terminarán la obra, así está escrito en muchos textos, y entonces, cuando salga el último de los 144.000, se selló, se acaba la gracia. Por ahora, esta epidemia que azota al mundo, el coronavirus, pues bien, sabemos que simplemente veamos esa historia, destruyó su ganado, sus hijos, su esposa, todo, y una sarna encima. Pero Dios dijo, no lo vas a tocar. Entonces, cuando Dios permite, así hace, ¿no? Dios, y no has considerado a mi siervo Job, le dice Dios. Ah, bueno, lo tienes cercado, pues, ¿no? O sea, lo tienes protegido. Quítale el cerco y vas a ver. Jóvenes, Dios nos protege. Entonces, esta señal de la pandemia está dentro de la profecía de Jesús en Mateo 24, que habrá terremotos, guerras, hambres y pestilencias. Pues bien, ¿hasta cuándo terminará? ¿Hasta cuándo va la iglesia, la odisea del juicio? Hasta que acabe el juicio investigador, naturalmente. Y ahí están, hermanos, escribe el ángel de la iglesia, la odisea, el que dice el amén, el testigo fiel, verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. El Señor nos dice, conozco tus obras. El Señor nos conoce, ¿no? Nos conoce nuestras necesidades. Él tanto quiere abrazar a cada joven, cuanto quiere ayudar. Y bueno, es el momento. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no necesito. Y conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Queridos hermanos, ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio. El tibio se va a perder al final. El frío no, porque el frío es como el publicano en el templo junto al fariseo, que el publicano decía, Señor, yo sí soy pecador, Señor, ayúdame. Ese es el frío. Está en la iglesia. Los tres están en la iglesia, no están en el mundo, en la iglesia. Y el caliente, sí, pues es el cristiano caliente, el que ya lo conocemos, el que hace obra misionera, el que colabora, el que no es problemático, el que solamente la obra de Dios está en su corazón, es caliente, ¿no? Está definido, ¿ya?
Entonces, el tibio sí es lamentablemente un pie en la iglesia, un pie en afuera, y esto no quiere el Señor, sino que se define la persona. Tú dices que soy rico y estoy enriquecido. El enriquecimiento es en el conocimiento de esto, ¿no? De la doctrina, y eso, no, en este momento tenemos que ser sencillos y que el Señor nos enseñe siempre, y no tener vanidad de conocer o disputar o desafiar como Goliat a la gente por doctrina. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de demostrar un carácter de Cristo, y por ello la gente se convertirá, y no por teorías, y no por debates, ¿no? Así que está ciego, es una enfermedad que debe curarse, debe comprar los remedios, ¿no? Que ofrece el Señor, el colirio, el vestido también para abrigar, y también la fe y el amor. Por tanto, dice acá, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. El mensaje de la Odisea, hermano, no es un mensaje que define tu vida, no, es un mensaje, un llamado, es un mensaje de misericordia todavía. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Es decir, el Señor no espera que todos, como no todos vamos a ir así. Si alguno oye, la salvación no es en grupos, como decimos, no es por iglesias, sino por individuos. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué te parece, hermano? El Señor quiere cenar contigo. No quiere colocarse en un trono de un juez, ¿no? Y juzgar. No, Él quiere estar sentado así al lado de una mesa, cenar, como conversar y decirte cómo te va, cómo estás, ¿no? ¿Qué estás pensando, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso quiere el Señor, comunicar, como aquí estamos viendo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí he añadido los comentarios, algunos aspectos fundamentales de este capítulo, queridos hermanos, y voy a leer en breve. El mensaje para la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición, cuando claramente se describe la condición de que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en su vida. Falta en sus corazones el fervor del amor de Dios, pero este fervor del amor es precisamente lo que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano, ni es un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Ahí está el texto, comentario 404. La palabra de Dios es letra muerta para los que no la practican, ¿no? Entonces, Cristo dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni el frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puede presentar el caso de ellos ante el Padre. ¿Qué significa vomitar, hermano? Significa que Dios no puede defenderte en el juicio. No está en sus labios. Te prácticamente pone a un lado. No puede defenderte en el juicio. Te vomitaré de mi boca. En cambio, al que venza, sí, ¿no? Lo defiende en el juicio. Mi sangre, Padre, mi sangre, ¿no? Muestra tu arrepentimiento y tu fe. Pero el tibio, como no tiene arrepentimiento ni fe, o sea, resiste al Señor neutralmente, porque aún si Cristo haría tu defensa, Satanás te acusaría. Le diría, Señor, eres injusto. Ellos también han amado al mundo, han sido pecadores. ¿Por qué ellos van a cubrir nuestros espacios que nosotros hemos dejado en el cielo? Eso está también escrito así. El oro que Jesús quiere que compremos de él es el oro refinado en fuego. Es el oro de la fe y el amor, que no tiene ninguna sustancia contaminadora mezclada con él. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo, el traje de boda que solo Cristo puede dar. El colirio es el verdadero discernimiento espiritual que tanta falta entre nosotros hace. Pues las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Aunque los llamados seguidores de Cristo están en una condición deplorable,
Sin embargo, no están en un aprieto tan desesperado como estuvieron las vírgenes insensatas, cuyas lámparas se estaban apagando y no había tiempo para responder al aceite de sus lámparas. Queridos hermanos, acá hay una diferencia entre la preocupación de comprar. Todavía podemos comprar nosotros el oro afinado en fuego. Esa fe que necesitas, que no te aparta de la iglesia por un escándalo, por alguna cosa, por alguna desaveniencia, por malos entendidos. No, tú te quedas ahí, como Pablo. Nadie me apartará del amor de Cristo, ni espada, ni hambre, ni cuchillo. Ok. Entonces, eso es así. Pero las vírgenes ya no tuvieron posibilidad de comprar. Y si compraron, vinieron a la puerta está cerrada. Es decir, que el mensaje de la Odisea, hay esperanza para nosotros. Podemos comprar. Hay tiempo de gracia todavía. Pero las vírgenes, la figura de los vírgenes es de que esto es el juicio investigador, que cuando toquen tu nombre, toquen la puerta para tu juicio, ya estás como estás, ¿no? Sí, no importa, hermano, el pecado, más horrendo, más horrible. El pecado no es el problema. El pecado no es el problema. El pecado es no haber creído en Cristo, no haber aceptado su perdón. Simplemente es así. Entonces, qué bueno que es así sea para nosotros, jóvenes. Pero el consejo del testigo fiel verdadero no presenta a los tibios como si su caso fuera desesperado. Todavía hay una oportunidad para remediar que la Odisea está lleno de ánimo, pues la iglesia reincidente todavía puede comprar, ¿no? El oro, la fe y el amor. Todavía pueden disponer del manto blanco de la justicia de Cristo, para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. ¿Cuánto tiempo necesitas para comprar todo esto? Solamente un momento. Y claro, lo que se opone es el orgullo, el yo, lo que el Señor quiere también quitar de nosotros, por medio del mensaje de la justificación por la fe, que es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? Su orgullo. Y hace por él lo que él no puede hacer por sí mismo, que salvarse. Bien. El testigo verdadero dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta parte, hermanos, es muy... la parte final, los versículos de la Biblia, dice, he aquí, si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, dice acá el comentario, hermana White, página 408, el comentario 7a. El testigo verdadero dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cada advertencia, reproche y súplica de la palabra de Dios o mediante sus mensajeros comisionados es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que piden, dice, con cada llamado de su oído se debilita más y más vuestra determinación a abrir. Es decir, jóvenes, la dilación es un problema, porque recuerden en la enseñanza de Jesús, el hombre que tenía espíritus en su ser, ahora él aceptó a Cristo, salió el demonio. Pero ahora, la dilación, vinieron 7 demonios y entraron a él, y la vida de él fue peor de la anterior. Entonces, el Señor nos invita a ser diligentes, a empezar una vida, en cuántos años, y listo. Entonces, el Señor quiere que aprovechemos ahora. Salomón, ¿cuánto Salomón, él prácticamente pesó en su corazón lo que él hizo en su edad adulta, ¿no? Y dice, acuérdate, joven, en los días de tu juventud.
¿no? Salomón se lamentó del tiempo perdido, ¿no? Y todo lo que obtuvo, dice, nada que tuvieron mis ojos, nada que quiso mi corazón, yo me detuve, todo lo conseguí. Tuve haciendas, tuve riquezas, tuve músicos, tuve todo. ¿Sabes? Que tenía un puerto en Heber, donde mandaban los barcos a Tarsis, y te traían de todo, monos, pavos, plantas, flores exóticas, y cuánta reina tenía pues ahí, cuántos pedidos había. O sea, el hombre se perdió. La altura, el cargo alto, se mareó y cayó. Pero se arrepintió. Y una muestra de su arrepentimiento es de que Salomón nos ha escrito los proverbios para los jóvenes, Eclesiastés como norma de vida también, y los cantares, ¿no? Queridos jóvenes, estamos concluyendo esta exposición. El Señor aquí en este texto dice: cada advertencia, reproche y súplica de la palabra de Dios mediante sus mensajeros comisionados es un llamado a la puerta de tu corazón. Y entonces, repitiendo, nos llama a cenar. ¿Por qué, jóvenes? Porque el Señor nos dice, entraré a Él y desayunaré con Él, o almorzaré con Él. ¿Por qué menciona la última reflexión? Es la noche. ¿Por qué estamos en la noche del mundo? Porque está acabándose todo. Entonces, en esta época de la cena, ya de la noche, de los riesgos y del tiempo que redimir, Dios nos dice, pues, cenaré con Él y Él conmigo. Una vez más, repito, jóvenes, Dios no es un Dios que está al acecho para castigarte, como el Dios de los griegos, los romanos, etc. ¿no? Es un Dios Padre misericordioso que espera al pródigo hasta donde se fue. Lo espera y lo trae con su Santo Espíritu para dar un abrazo definitivo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Entonces, agradezco a Dios por esta exposición y ahora doy la palabra a la coordinadora, la organización que tiene pues en sus manos este certamen, y que Dios nos ayude, hermanos. Amén.